Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue el siguiente. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo, mucho menos en el corazón de la gente, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica, y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Mateo capítulo 24, 34 y 35, Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta 13ª lección es Jesús el Rey. La profecía que vamos a comprobar es la citada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 4 y 5. Voy a leer de la Biblia textual, edición 1999. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino,
hijo de bestia de carga. El autor del Evangelio de Mateo, desde el inicio de su obra, presenta a Jesús como el rey Mesías prometido, en una genealogía basada en la numerología, combinando el 7 y el 3 repetidamente, según su lista. De Abraham a Jesús son 42 generaciones, y una generación se considera entre el nacimiento de una persona y el de su primer hijo. Aunque este periodo varía en el tiempo y en la sociedad, antiguamente era habitual tener el primer hijo entre los 15 y 20 años. En el relato de Mateo, si tomamos 20 años como base de cálculo y si de Abraham a Jesús transcurrieron 42 generaciones, entonces de Abraham a Jesús pasaron apenas 840 años aproximadamente. Sin embargo, la época de Abraham se sitúa en el siglo XXI antes de Cristo, es decir, más de 2000 años antes del nacimiento de Jesús de Galilea. Así que el dato suministrado por el cabalista Mateo está desfasado de la realidad en por lo menos 1000 años. Como el Evangelio de Mateo nos hace dudar de su contenido, necesitamos comprobar si Jesús pertenece a la dinastía davídica, cuya línea se mantuvo hasta el siglo VI antes de Cristo. El rey Joaquín o Jeconías fue el penúltimo rey de la dinastía de David. Gobernó el reino de Judá hasta que fue conquistado por el imperio de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17 dice: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Al poco tiempo, el rey Sedequías se rebeló contra su opresor, y fue entonces que apareció el rey Nabucodonosor II, o Nabucodonosor el Grande, el ungido del dios Nebo, y con él la guerra, el saqueo y la destrucción de Judá. Los miembros de la élite sacerdotal y de la aristocracia fueron llevados prisioneros a Babilonia, y en Judá solo quedaron los pobres. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 6 y 7 dice: preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Así acabó la monarquía hereditaria en Judá, desapareció el linaje del rey David y se esfumó la promesa hecha por el vidente Natán, obtenida en visión de su Dios revelador. Segunda de Samuel 7, 16, 17 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. Así que Mateo sigue empecinado en sostener su ideología de que Jesús es el rey Mesías, y con la finalidad de convencer a sus lectores sobre su creencia, relata ciertos eventos de la vida del Galileo y los respalda con supuestas profecías. Su obra no es un relato histórico de Jesús, sino una propaganda religiosa construida y difundida con el nombre de Jesús. Siguiendo dicho objetivo, en el texto que nos ocupa, Mateo presenta a Jesús a sus lectores como el Rey de Israel, pero esta vez reconocido y aclamado por el pueblo de Jerusalén. Mateo 21, 1 al 3 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de las Olivas, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, diréis: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. El evangelista Marcos habla de un solo asno, pero Mateo tiene por costumbre duplicar las informaciones de su fuente, así que incluye en su relato un par de burros. En otro detalle, el texto original de Zacarías
no habla de dos animales, sino de uno solo. Y en la versión de Mateo, Jesús se presenta al pueblo cabalgando en dos pollinos. En este texto, Jesús da la orden a dos de sus discípulos y les instruyen que digan al dueño que será solo en carácter de préstamo, que cuando termine el alto oficial les serán devueltos. Sin embargo, el relato del cuarto evangelista es completamente diferente. Juan capítulo 12, versículos 14 y 15 dice: Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Según Juan, Jesús personalmente buscó y halló el animal de carga y luego lo montó. Lo que no sabemos es cuál de los tres relatos es el inspirado. Quizá no sea ninguno de ellos. Cualquiera sea el caso, en Mateo 21 del 4 al 5, el autor afirma de nuevo que la cacería del burro fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuyo nombre no se menciona, tal vez para ocultar del lector el mal uso que hace de la Biblia hebrea en beneficio de su ideología religiosa. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. El contexto del escrito de Zacarías, profeta del reino del sur, es la restauración del pueblo, y el que habla es Yahvé, el Dios del reino de Judá. El profeta ejerce su carrera predictiva en el siglo V antes de Cristo, cuando Judá seguía sin tener a un rey sentado en el trono en la ciudad de Jerusalén. Yahvé, como siempre, anima a su pueblo más con palabras que con hechos, esta vez con la promesa de que Judá tendrá su rey. Yahvé quiere que su pueblo aguarde con alegría la llegada del enigmático rey, un guerrero que regresa victorioso de la batalla, que entra en la ciudad de Jerusalén siendo aclamado por el pueblo, que fue preservado gracias a su bravura. Agrega que el monarca, además de ser un guerrero victorioso, es un rey justo. Esta promesa de Yahvé no se cumplió, porque el único rey que llegó a Judá fue Herodes el Grande, y no lo hizo montado en un pollino, sino montado en su admirable capacidad política y en su relación con el Imperio Romano. Herodes reinó en Israel por casi 4 décadas y siempre fue un monarca exitoso y victorioso, aunque históricamente es considerado un monarca injusto debido al tenor de las decisiones tomadas para mantenerse en el poder. Esta promesa de Yahvé nunca se cumplirá. Primero, porque ya se cuenta con vehículos motorizados para la asunción del mandatario. Segundo, porque el sistema de gobierno de la moderna nación de Israel es una democracia parlamentar, con un primer ministro electo por la mayoría parlamentaria, y ya no por religiosos, ni sacerdotes, ni rabinos. Y tercero, porque en el país actualmente, así como en la antigüedad, hay varias religiones: el judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo y otros grupos no menos importantes, tales como los judíos liberales y seculares, los israelitas sin religión y los israelitas ateos. En otra observación importante, vea que Mateo intencionalmente eliminó la frase justo y victorioso, para ocultar de sus lectores que la profecía citada nada tiene que ver con Jesús de Galilea, considerado por su pueblo un Mesías fracasado. Así que Zacarías estaba soltando el anhelo más profundo de su corazón y de su tradición, un deseo compartido con el pueblo de tener a un rey que haga justicia y logre la victoria sobre las invasiones y ocupaciones que tanto han postergado al reino de Judá. De modo que Yahvé y Zacarías, ambos
no estaban pensando en Jesús de Galilea. Por otro lado, es imposible que la expresión de deseo de Zacarías se aplique a Jesús de Nazaret. Le voy a proporcionar algunas razones, las principales. Primero, Jesús no fue ungido como establece la ley mosaica por el sumo sacerdote como el rey de Israel. Segundo, Jesús no fue el rey de Israel. Tercero, Jesús no fue a la guerra para defender a Israel. Cuarto, Jesús no fue victorioso en su proyecto mesiánico contra el dominio romano. Quinto, Jesús no fue ni justo ni humilde, sino sedicioso, según la historia y los evangelios. Sexto, Jesús no recibió las muestras de júbilo del pueblo. Por el contrario, sus discípulos le abandonaron y las autoridades romanas le condenaron a muerte por el delito de lesa majestad. Séptimo, ningún rey fue nombrado a espaldas de la élite sacerdotal, representantes del Dios de Judá y custodios del sistema legislativo atribuido al mítico Moisés. Avancemos un poco más en el relato del profeta Zacarías en el versículo siguiente, en Zacarías 9:10. Haré cortar el carro de en medio de Efraín y la cabalgadura dentro de Jerusalén. El arco de guerra será quebrado, porque él hablará paz a las naciones. Su imperio será de mar y mar, o de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. El enigmático monarca, ansiado y anunciado por el adivino de Yahvé, se le describe como un rey fuera de serie, extraordinario, porque pondrá fin a la guerra y suscribirá tratados de paz con sus vecinos, y su influencia pacifista se extenderá a lo lejos de sus fronteras. Este rey pacífico nunca existió. Tampoco se puede aplicar a Jesús Nazareno, porque Jesús no hizo ninguna de estas dos cosas. No puso fin a la guerra, ni fue un instrumento de paz entre sus hermanos, y mucho menos fuera de los límites de Israel. Jesús mismo había aclarado en Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sin embargo, e irónicamente, a pesar de esta clara confesión, mucha gente recurre a Jesús en busca de paz. El profeta Zacarías, después de referirse al rey anhelado, ahora invocando la sangre del pacto, anuncia libertad para los desterrados que están en Babilonia. Zacarías 9:11 dice: también en cuanto a ti, en virtud de la sangre de tu pacto, haré soltar a tus cautivos de la cisterna sin agua. En la época de la Biblia hebrea, era bastante común que un pozo sin agua o una cisterna seca se use como calabozo. El caso más antiguo en la Biblia hebrea es el de José, hijo de Jacob, que antes de ser vendido a Egipto, fue puesto en una cisterna por sus hermanos. Y el más reciente quizás, el profeta Jeremías, que fue depositado en una cisterna por sus captores. Este procedimiento conocido, Zacarías emplea como metáfora para referirse a Babilonia, donde todavía quedaba una considerable cantidad de judíos. El profeta resalta su deseo de que sus colegas religiosos vuelvan del país persa. Sin embargo, aquellos echaron raíces, decidieron no regresar, siguieron adelante con la práctica de su religión y produjeron un inmenso material escrito llamado el Talmud babilónico. Las palabras de Zacarías manifiesta el vicio del profetismo en la Biblia hebrea. Repito, el vicio del profetismo en la Biblia hebrea, porque los cautivos ya fueron liberados del país persa. Sin embargo, y para que aparente ser una predicción del Dios Yahvé, escribe: haré soltar a tus cautivos de la cisterna sin agua.
Para que su deseo se cumpla, Zacarías invoca la sangre de la alianza de Dios con Israel, el pacto sellado con la sangre de sacrificios y que fue establecido en el libro del Éxodo, Éxodo 24:8, donde dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto de Yahvé, o que Yahvé ha concertado con vosotros, sobre todas estas palabras precedentes, por supuesto. En este segundo escenario de Zacarías, tampoco es mencionado Jesús de Galilea y a ningún ungido que iniciaría la era mesiánica y brindar a Israel la paz duradera. Muy bien, hemos examinado otra profecía citada por Mateo y comprobar una vez más que nada tiene que ver con el Mesías de su ideología. Aunque su escrito, mucho tiempo después, se llegó a considerar sagrado e inspirado, estamos corroborando que es un escrito amañado. En base a esta nueva prueba, sumada a las anteriores, queda comprobado que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina, del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del filósofo español Javier Sádava. La verdad, si no es entera, se convierte en aliada de lo falso. Reitero, la verdad, si no es entera, se convierte en aliada de lo falso. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.